Aleluya. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Bueno, nos encontramos hoy en esta fiesta de San Pedro Claver. ¿Quién es San Pedro Claver? Es un español que nace en Verdú, Cataluña, y que viene a Colombia, a misionar a Colombia en tiempo de la colonia. Y en ese tiempo se encontró con la esclavitud de 1 millón de esclavos negros en Cartagena. Es que bueno recordar estos santos que han venido a Colombia, a santificarse en Colombia y a santificar a Colombia también, como San Carlos Borromeo, como San Ezequiel Moreno, y bueno, y hoy pues a San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos negros, cómo se dedica y se gana el reino de los cielos, ayudando a que estas personas vivan santamente, a que estas personas sean liberadas, a que estas personas se haga en ellas la voluntad de Dios, a defender los derechos de estos seres humanos que habían sido convertidos en esclavos, que habían sido utilizados como máquinas de trabajo simplemente por el rey, que había tomado muchos millones de esclavos en los diferentes lugares donde habían colonizado. Pero este hombre es admirable, porque es un hombre que se dedica a esas personas que son discriminadas y debe ser muy amado por esas comunidades negras o las negritudes en Colombia y en el mundo entero, porque es el patrono de los negros, de los esclavos negros en su momento. Hoy también el apóstol Pablo está recordándole a la comunidad de Colosas que antes ellos también estaban esclavizados, estaban alejados de Dios y eran enemigos suyos por la mentalidad que engendraban sus malas acciones. Y que ahora, en cambio, gracias a la muerte que Cristo sufrió en su propia carne, Dios los ha reconciliado para hacerlos santos sin mancha. Yo pienso que en este día, pues el Señor nos está librando también de esa esclavitud del pecado. Recordemos que el pecado es el rechazo libre y consciente del amor y de la voluntad de Dios. Y que nos está alejando también de la maldad, que es la ausencia de Dios. Y que nos está alejando también a cada uno de nosotros de las tentaciones, que son trampas que el maligno nos coloca para que caigamos redonditos en ellas. Por eso no es fácil entrar por la puerta estrecha. Se requiere un sacrificio muy grande al querer entrar por la puerta
estrecha. Pero se puede. Entrar por la puerta estrecha es asumir nuestra propia cruz. Es decir, el que quiera seguir detrás de mí, cargue con su cruz y sígame. Es asumir la responsabilidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Es recibir el talento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y multiplicarlo. Yo pienso que cada día nosotros tenemos que crecer en virtud. La virtud es una disposición permanente a hacer el bien y evitar el mal. En pocas palabras, es hacer el bien y evitar el mal. Por eso tenemos que crecer en virtud todos los días, alejándonos de las acechanzas del maligno, alejándonos de todas las esclavitudes que hay en el mundo. Hoy una esclavitud del mundo es que el mundo quiere legalizar todo lo malo, todo lo que sea malo lo legalizan, que legalizando el aborto, que legalizando la droga, que legalizando la homosexualidad, que legalizando toda clase de cosas que no deben legalizarse delante de Dios. Delante de Dios no. Dios ha venido, el Señor Jesús ha venido a enfrentarse con todas estas cosas. Miremos a Jesús como viene, por ejemplo, a abolir la ley del talión. Antes decía ojo por ojo, diente por diente. Y él dice que el que ya mire a otra persona con maldad o que lo llame renegado, merece ser llevado al tribunal. Pero también el Señor nos está diciendo sobre el adulterio, por ejemplo, o sobre el divorcio, que alguien que mire a otra persona con malos deseos ya cometió adulterio, ya cometió un acto impuro en su interior, ya fornicó en su interior. Entonces, por eso el Señor viene a darle la plenitud a la ley, a los 10 mandamientos. Lo principal realmente son los 10 mandamientos. Eso es lo que debe enmarcarse en la ley humana también. Eso es lo que debe enmarcarse en la Constitución y en la ley. Pero ahora hay un poco de normas que nosotros vamos acogiendo el estilo de los judíos que tenían más de 600 leyes y nos vamos alejando de Dios y vamos alejando lo principal que son los mandamientos de la ley de Dios para quedarnos con todas las cosas que son para nuestro beneficio, para nuestra comodidad y nos quedamos con las normitas y las normas de Carreño nada más. Cómo coger una cuchara, cómo coger un tenedor, cómo colocar el plato en la mesa. Pero lo principal que es nuestra salvación está de primera. Es la prioridad, nuestra salvación. Entonces el Señor no nos va a decir cómo cogimos el tenedor o cómo cogimos el trinchete o cómo cogimos nosotros el plato o qué comíamos, sino que nos va a decir cómo lo amamos a Él, cómo lo respetábamos a Él, cómo le obedecíamos a Él. Y ahora se dice, por ejemplo, que hay que obedecer a las instituciones. Y no, hay que obedecer a Dios, principalmente a Dios. Las instituciones también están para obedecerles, pero de segundas. La prioridad es Dios. Lo primero es Dios. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. Y con respecto al sábado, el sábado está hecho, es para el hombre, no el hombre para el sábado. Así como podríamos hacer la comparación que cómo el hombre se deja manejar por las cosas, por la sociedad de consumo. Es cierto, las cosas, cómo se deja llevar por las costumbres, cómo se deja llevar por el vicio del alcohol, por ejemplo. Hay que manejar esas cosas. No el vicio puede manejarnos a nosotros. El hombre tiene que manejar todas esas cosas y manejarlas hasta el punto de erradicarlas en nuestra vida, porque son malas. El sábado no es malo. El sábado es un día que ha consagrado, es el séptimo día en el que descansó el
el hacedor, el creador, el artífice divino, pero hagamos muchas cosas los sábados. Hagamos los primeros sábados, por ejemplo, dedicados a la Santísima Virgen María. Consagrémoslos a esos cenáculos hermosísimos que podemos hacer. Hagamos el rosario, dediquemos ese sábado a la Santísima Virgen María también, al Padre Celestial, a la obra creadora. Vamos a salir, caminemos, vamos por allá a un lugar ecoturístico. En fin, contemplemos la naturaleza, contemplemos las cosas de Dios, contemplemos la obra de la creación, pero no nos dejemos manejar pues de todas esas cosas. Escuchaba por allá de alguien que había ido a ciertos lugares en Israel, entonces no se podía utilizar con el dedo el ascensor, porque el sábado no se puede trabajar, y que había que subir por las escaleras, 10 pisos, subir por las escaleras. Y no es más trabajoso subir por las escaleras 10 pisos que apretar un botón y montarse uno en el ascensor y subir. Entonces no nos podemos contradecir con todas estas cosas. Que el Señor nos ayude pues a comprender todas estas cosas y a guardarlas en nuestro corazón y a buscar el camino estrecho y la puerta estrecha que lleva hacia la salvación, hacia la cruz, hacia la corona, hacia la gloria. Y que nos libremos de todas las esclavitudes que tenemos. ¿Cuántas esclavitudes tenemos nosotros en nuestra vida? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.